Ya está aquí David, muy buenos días. Y Federico, ¿cómo están? Muy buenos días. Perdón, Ernesto no estará con nosotros esta mañana. Creo que sí les avisó, pero bueno, no vayan a creer que se transformó, ¿no? Y que digan, Ernesto, creo que le salieron un poco de chinos, ¿no? No, más bien está ahorita. Un poco de cabello que no le caería mal. Sí, está ahorita en la conferencia del GI, está en este evento que decíamos tan importante, que ustedes también le han dado seguimiento a este caso, y que bueno, me parece que ya será también muy importante que ustedes den su opinión en torno a esto que los abogados de los militares están por hacer, ¿no? Esta demanda que han estado amagando ellos de que la van a presentar. Y ya ustedes me dirán si podemos hablar un poquito al respecto, pero no sé si de entrada yo quería preguntarles brevemente, sé que no son los temas que hemos acordado, que se han acordado, pero su reacción en torno al triunfo de Lula da Silva. David. Gracias. Buenos días. Sí, no, yo creo que ahora como lo presenta Laura, justo estaba escuchando el reporte de Laura, digamos, la impresión que se tuvo desde afuera, no solo era este tema de fuera Bolsonaro, sino la posibilidad o la ilusión, digamos, de que pudiera regresar de nueva cuenta la izquierda a Brasil después pues de todo lo que hizo la derecha para tumbar a Dilma, para meter a la cárcel al propio Lula. Yo creo que ahí yo lo coloco no en el ámbito político, sino en el ámbito jurídico o jurídico-político, digamos que es nuestra mesa, la especialidad, y es justo el proceso del impeachment contra Dilma y del proceso contra el propio Lula, se enmarca como uno de los principales casos de lawfare, que se llama a nivel internacional, que es esta guerra jurídica mediática, digamos, o este proceso jurídico mediático que utiliza sobre todo la extrema derecha o las derechas a nivel nacional y a nivel internacional, perdón, para hacer ya ni siquiera son golpes blandos, son acciones estructuradas, acompañadas por un discurso de medios de comunicación, sobre todo, y acompañadas también o acompasadas, si me permiten la palabra bastante grandilocuente, que del Poder Judicial. Y ahí me parece que vincula el tema, sin que sea una vinculación forzada, con uno de los temas que queríamos discutir aquí el día de hoy. Es cómo hace comparsa o cómo se acompañan procesos mediáticos, procesos críticos hacia los gobiernos progresistas desde la derecha y cómo estos discursos van acompañados de decisiones judiciales. Sin meternos a más detalles, a mí me parece que es un muy buen ejemplo para hacer el análisis de cómo funcionan estos esquemas de lawfare a nivel internacional. Uno, dos, cómo esos esquemas sí se pueden revertir con el apoyo social, con la gente, con el propio Poder Judicial, digamos, tomando decisiones en contra de otra parte del Poder Judicial, y cómo puede ganarse también esta batalla, incluso ahora a términos presidenciales, como de estar preso 580 y tantos días, así es el recuento, Violeta, de estar preso, de estar defenestrado el propio PT, el partido, ahora gana la elección con un poquitito más del 50%, pero diría 50% más uno ya es ganar, entonces gana la elección, y eso me parece que es un muy buen ejemplo incluso para toda Latinoamérica, que en algún momento las derechas han tenido esta intención de seguir el ejemplo del lawfare brasileño. Sí, así es, David. Eso me parece importantísimo decirlo, que pues varios de los diarios han señalado los 580 días que estuvo preso, pero yo he visto poco en torno a este impeachment que vivió Dilma, y eso me parece que también hay que enunciarlo porque fue parte pues del golpe que hubo para pues marcar un nuevo rumbo de la derecha y la ultraderecha, y bueno, que ahora está pues dando un giro de timón. ¿Qué dirías al respecto, Federico? Muy buenos días. Buen día. Nada más un detalle que tampoco le hemos dado mucha importancia a la decisión que tomó desde 2018 el presidente López Obrador de enviar una iniciativa de reforma constitucional para que en México exista el impeachment para el presidente. O sea, porque no existía, estaba exento.
podías acusarlo de traición a la patria y parricidio, pero más nada. Y se tardó casi 3 años en convencer a las 2 cámaras del Congreso de que pasara, y ahorita ya está. Y está exactamente, estoy simplificando mucho, pero está exactamente como se permitió el impeachment de Dilma. Tú haces una acusación de carácter penal, pero no se va a procesar en un juzgado penal, sino en el Senado. Y ahí es una cosa que no hemos discutido, o sea, ¿por qué el presidente que supuestamente está buscando la tiranía y la dictadura, introduce una institución que destruye presidentes? En realidad, porque tiene confianza, porque como dijo David, contra el impeachment la movilización popular ayuda. Y también porque en el largo plazo, yo creo, esa es mi última lectura, en el largo plazo, tú puedes poner bombas atómicas en el sistema constitucional, como es el juicio político impeachment, y sueltas a los actores políticos que tienden, no siempre son racionales, pero tienden a ser racionales porque no están locos, o sea, no se van a suicidar. Ahora, puedes llegar a tener Trumps y puedes tener Bolsonaros, indudablemente, pero ese tipo de actores nada más estira la cuerda al máximo, y tú debes tener en la cuerda máximos, incluido el impeachment. Tarde o temprano, en el mediano o largo plazo, los actores políticos aprenden que no es muy conveniente lanzarse al impeachment, porque algún día cuando ellos estén en la presidencia también les van a disparar igual. De hecho, con eso termino en una anécdota, uno de los varios dictámenes que hubo sobre la cuestión del impeachment presidencial en México en el Senado tenía algo así como 250, 300 páginas de análisis, y los muy buenos asesores parlamentarios que tiene el Senado no se ponían de acuerdo, y lo que tú notabas al leer las 300 páginas era que estaban aterrorizados de la posibilidad de que alguna vez a cualquier presidenta o presidente le aplicaran esa norma. Yo creo que es una buena idea, y lo que pasa es que tienes que terminar de ver la película. El momento de Dilma es tremendamente amargo, pero el siguiente capítulo es este. Entonces, creo que es un buen ejemplo para meditar. Sí, tienes toda la razón, Federico. Un momento muy amargo, ¿no? No, yo no olvidaré nunca este acontecimiento que vivió, por ejemplo, estando en la cárcel, Lula da Silva, la muerte, ustedes recordarán, de su nieto, ¿no? Fue una cosa trágica, trágica, y que pues él no pudo estar con él justo por estar encarcelado injustamente. Incluso, perdón, Violeta, incluso la imagen de cuando van por él a detenerlo, él se va a un sindicato, si mal no recuerdo, porque no estaba en las instalaciones del partido, se va a un sindicato y era en transmisión en vivo, y él salió, todavía se despedía, saludaba a la gente, ¿no? Era un proceso, sí era literalmente muy emotivo ver la forma en la que como una partecita del Poder Judicial y una partecita de la Fiscalía se fueron en contra de él, pero con eso les valió o les fue suficiente para hacer todo el proceso en su contra, ¿no? Hablo del proceso de la detención específica de Lula. Sí, también eso fue dramático, David, y terrible, terrible. Y bueno, pues también ya habrá oportunidad. Ayer se platicaba platicaban Lorenzo Meyer y Ernesto Ledesma en esta velada que se tuvo en el Tierra Adentro sobre ya la exoneración o no completa de Lula. Ya yo inmediatamente pensé en ustedes que ese sería un tema también muy, muy interesante, porque él decía que todavía no por completo había algunas situaciones ahí que quedaban pendientes, y bueno, pues eso también, pues de terror cuando yo lo escuché el día de ayer por parte de Lorenzo Meyer, porque bueno, la derecha pues se articula, se mueve, y bueno, y también lo que él decía, pues ver lo que puede ocurrir con López Obrador frente a esta experiencia. Pero bueno, eso ya será otro tema, y que
Gracias por dar ahorita su opinión. Y bueno, vamos a entrar a este primer tema, Federico, esto del amparo contra la reforma de la Sedena Guardia Nacional, que nos pudieras platicar un poquito a la audiencia y cuál sería la perspectiva desde dónde abordarlo. Adelante, Federico. A ver, yo propongo una perspectiva para abordar. Lo que sabemos hasta ahora es que ha habido algo así como 20, 25 amparos en contra de la reforma de 4 leyes. Ahora, el amparo se empezaron a presentar desde hace tiempo, estos amparos. Y ya sabíamos, lo habíamos escuchado, yo creo que desde hace 3 semanas, que se habían empezado a conceder suspensiones provisionales y parece que ya tenemos una suspensión definitiva. Ahora, así como lo acabo de decir, las derechas se van a poner a temblar de gozo, porque digo suspensión y entonces significa que esa reforma ya no existe. Pero no estoy seguro. Nuestro procesalista más serio, que es David, nos podrá ilustrar. La suspensión, cuando estamos hablando de amparo, no necesariamente protege a toda la población. Y eso es una mala noticia para todo el mundo. O sea, hay una cosa que se llama principio o cláusula Otero, que dice que las protecciones derivadas del juicio de amparo solo aplican a la persona que presentó el juicio, a nadie más. En otras palabras, un juicio de amparo lo que provoca es una anomalía jurídica, porque hay una ley o hay un acto que va a estar suspendido para una sola persona por la decisión del juez. Y eso fue una decisión política de Mariano Otero, que fue un gran héroe liberal moderado. Estaba espantado de que los jueces pudieran detener las leyes y por lo tanto dijo, no, nada más cada persona. Pero hemos ido construyendo teorías de aplicación de la ley de amparo en las cuales tú vas ampliando esta protección para grupos. Entonces hay amparos colectivos y entonces el grupo no es nada más una persona, son muchas personas, puede ser una comunidad completa que está amparada. Pero no estoy muy seguro cómo está esto. No creo que tengamos una suspensión general, pero probablemente David nos pueda dar más luz sobre eso. Muchas gracias, Federico. Entonces, estamos hablando de 25, dices tú 20, 25 amparos, Federico, y uno que ya habla de una suspensión definitiva y los demás de suspensiones provisionales. Y esto que a mí me llama mucho la atención, David, que tú nos pudieras ampliar más al respecto de lo que dice Federico, de que no protege a toda la población. Ya habíamos tenido esa discusión a nivel nacional con la parte de la industria eléctrica, ¿se acuerdan, no? Si podría únicamente a una empresa o abarcaba todas. Y ahorita aquí lo está pues comentando nuevamente el querido Federico. Y entonces, ¿esto aplica a toda la población o a una sola persona? ¿Y cómo entonces tendríamos que evaluarlo a partir de esto que dice Federico? Yo voy, si quieres, un poco a complementar lo que decía Federico. Primero, en el tema de la cantidad de los amparos que se han presentado, no hay claridad tampoco. Así, como dice Federico, fueron 20-25. Yo encontré otra nota que decía 58 y acabo de encontrar hace ratito una nota que dice 72. Entonces, digamos que se presentaron varios, ¿no? Para no meternos en el tema de las cifras. Hay varios, dependiendo de los medios y dependiendo de quién lo reporte. Se van, digamos, contabilizando estos amparos. Ese es como primer dato. El segundo, en efecto, como dice Federico, a partir de unas fórmulas que se tienen ya en el Poder Judicial, cuando tú presentas un amparo en términos personales, el efecto que se tiene es que solo tienes una protección o solo se te concede el amparo para ti en términos individuales o para tu familia o para quien estés representando o para una colectividad, en este caso si estás representando una colectividad. En el caso concreto, esta suspensión definitiva que se otorgó se concedió a la representación legal de una organización que se llama México Uniendo Caminos o una cosa así, permítanme ahorita les checo el dato. Es una organización de la sociedad civil que pues presenta Uniendo Caminos México, se llama la organización, es una organización de Guanajuato
que presenta su amparo, y ahí, digamos, la diferencia es que como se presenta el amparo por un interés legítimo, que hay dos formas de que acudas al amparo. Cuando tú tienes un interés jurídico, es decir, personal, a mí me afectó esta decisión de la autoridad, a mí me afectó este auto de prisión, a mí me afectó este acuerdo que no salió en mi favor, a mí me afectó. Así se determina un interés jurídico. Jurídicamente yo tengo un papel en el litigio, digamos, en el proceso, entonces tengo un interés jurídico. A partir de la reforma del 2008 y luego la del 2011 del Poder Judicial, se amplía este criterio para que se tenga también un interés legítimo. Y este interés legítimo, que es la segunda motivación, está sobre todo pensando en amparos que pudieran ser de naturaleza mucho más colectiva, mucho más amplios. Por ejemplo, si hay lo del Tren Maya, hay algunas personas que tienen afectación directa, sí. Esas personas pueden acudir al amparo, es decir, les van a quitar su terreno o va a pasar el tren sobre su parcela, esos tienen un interés. Y las otras personas, los colectivos, las organizaciones, las propias comunidades indígenas, tienen un interés legítimo. ¿Por qué? Porque viven en la zona, porque se va a afectar el medio ambiente, porque se va a cambiar los caminos, y entonces eso les motiva a acudir al amparo. Perdón por la clase tan temprano, pero para hacer la diferenciación. Ahora con este tema, lo que estamos viendo es que esta organización presenta el amparo, aunque en estricto sentido, como lo dice Federico, tendría solo, digamos, beneficio únicamente para la organización, cuando se resuelva al final el amparo, en este momento donde estamos, la jueza decide conceder la suspensión, que es, y aquí hago otro paréntesis, conceder la suspensión es como su nombre lo indica, suspendan el acto, es decir, suspendan a las autoridades lo que está impugnando esta persona para que no se siga avanzando o para que se evite que en un futuro se puedan violar derechos humanos. Ese es, digamos, el efecto de la suspensión, parar las cosas al estado en el que están. Esa suspensión hoy se concede a esta organización y uno de los efectos de la suspensión, y ahí entro ya mi análisis, y después de toda la explicación, uno de los efectos de la suspensión es que se suspendan las transferencias económicas, administrativas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Sedena, en tanto no se resuelva el fondo del amparo. Y aquí, ¿por qué me parece importante? Yo quería colocar la discusión y lo proponemos para la mesa de esta mañana, justo porque a mí me parece que ahí hay uno de los principios que se guardan para otorgar este tipo de suspensiones, es que no se provoque una afectación mayor con la suspensión que lo que se está buscando cuidar. Va otra vez. Uno de los principios es, yo te concedo la suspensión, Violeta, ¿no? Que tú me estás pidiendo, siempre y cuando esa suspensión no afecte a otras muchas más personas. Ahí sí te concedo la suspensión para protegerte a ti tus derechos de forma cautelar, o sea, preventiva, que no se violen tus derechos, pero que eso no implique que se afecte a otras personas. Y a mí, desde mi particular punto de vista, en este caso concreto de la jueza noveno de distrito en el estado de Guanajuato, sí se genera una afectación mayor con la suspensión que con la no suspensión, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque al parar todo el proceso de transferencia económica, administrativa, operativa de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, se deja en una situación intermedia tanto de responsabilidad como de presupuesto, porque este amparo puede tardarse 8 o 9 meses o un año. Y mientras se mantenga esta suspensión, todo este proceso de transferencia económica, administrativa, se queda parado literalmente. Entonces, a mí sí me parece que se puede provocar una afectación mayor a la operatividad de la Guardia Nacional y luego entonces a la seguridad de la población si se mantiene en los términos como está la suspensión. Todavía se puede, digamos, apelar esta suspensión a un tribunal colegiado, la presidencia o quien tenga legitimación para hacerlo, jurídica, digamos, puede impugnarlo y se puede ir todavía a una revisión. Eso yo creo que es previsible, se va a ir hacia esta revisión, pero sí me parecía muy importante, digamos, colocar el punto de discusión y no es porque, y si termino, no es porque yo esté a favor de la reforma, ya lo he expresado muchísimas veces aquí,
sino que en este caso en particular sí me parece que la suspensión otorgada por la jueza sí podría generar una afectación mayor, sobre todo en términos de seguridad hacia la gente, porque la Guardia Nacional pues va a tener la transferencia parada de recursos y de operatividad. Hoy va a seguir funcionando como está funcionando, pero a mí me parece que a largo plazo, en un par de meses o varios meses que se pueda tardar el amparo, sí pudiera generar, incluso yo digo para términos presupuestales del próximo año. El presupuesto de este año ya sale asignado el dinero para la carga de Sedena, no para Secretaría de Seguridad. A partir de enero, si sigue la suspensión, no puede ejecutar esos recursos Sedena, aunque los tenga en la ley, porque tiene una suspensión de amparo que le impide ejecutar esos recursos, aunque los tenga en el presupuesto. Ya es demasiado enredo tan temprano, pero bueno, creo que es parte del análisis. Pero entonces, David, perdón ahí bueno, ya no te interrumpí, ya habías terminado, pero perdón que te haga esta pregunta. Entonces, mientras está la suspensión, se detiene el presupuesto. La Sedena no puede ejercer el presupuesto. Y como tú dices, y eso trae pues implicaciones en términos de seguridad, ¿no? Que ese sería uno de los grandes. ¿Es así, David? Sí, en realidad yo lo colocaba mucho más en términos presupuestales y operativos. Quizá no en este mes, o sea, noviembre y diciembre, porque todavía tienen el remanente del recurso de dinero de este año, digamos, todavía lo sigue ejecutando Secretaría de Seguridad, pero a partir de enero, en el presupuesto de 2023, ese dinero que venía antes para Guardia Nacional en Secretaría de Seguridad ya viene cargado a Sedena, precisamente atendiendo la reforma, este paquete de reformas legales que se hicieron. Ahí va a estar, yo digo, complicado porque, o sea, presupuestalmente, en el presupuesto del próximo año el dinero lo tiene Sedena, pero no lo puede ejecutar para Guardia Nacional porque está la suspensión del amparo, pero tampoco lo puede ejecutar Secretaría de Seguridad Pública porque ya no lo tiene, ya se lo pasaron a Sedena. No sé si me explico en este Sí, sí. intríngulis jurídico complicado. Sí, y por eso las implicaciones que puede tener, ¿no? Que son serias las implicaciones en el sentido de entonces no poder ejercer ese recurso ya por esto que tú estás explicando. Federico, ¿tú quisieras completar algo de esto que ya está comentando David? Y bueno, sí, nada más recordarle a la audiencia que es esta organización no gubernamental, ¿verdad? Que se llama Uniendo Caminos México, que son los que presentan este amparo y bueno, se les otorga y que no olvidemos esto que estaba comentando David, que bueno, y que tú mismo también lo decías, Federico, aunque se le otorga a esta organización, tiene implicaciones pues para este conjunto de estrategias que pudiera llevar a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional ya como parte de la que pudiera ejercer este presupuesto. A ver, yo creo que la explicación que nos dio David es muy clara. Pero ahí, cuando la estaba yo escuchando, de pronto me cayó un 20. La suspensión, una de las fórmulas rituales de la suspensión es que queden las cosas en el estado en que se encuentran, ¿sí? Es decir, que no se cambien a partir de las nuevas reformas a la ley. Ahora, el estado en que se encuentran es que la administración de los recursos y el presupuesto está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Entonces eso va a continuar, incluso si le damos a la suspensión todos los efectos que prácticamente son para todos, para no perjudicar a la quejosa particular, que es esta organización. La jueza de Guanajuato aplicó la suspensión a todo el mundo. Don Mariano Otero debe estarse revolcando en su tumba, pero, ojo, don Mariano Otero era un moderado, y los moderados fueron los que causaron la guerra civil. Juárez y Ocampo eran los puros, y querían hacer las cosas radicalmente duras. Entonces, yo no soy pro Otero. Entonces, qué bueno que se esté revolcando en su tumba, y qué bueno que le hayan dado erga omnes, o sea, para todos las consecuencias. Pero las consecuencias tampoco son tan catastróficas, o sea, simplemente lo que está ocurriendo es que en ese presupuesto y en el siguiente, y si se tardan 3 años en el amparo, en los 3 años siguientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que va a tener el presupuesto y es la que va a administrar a 105,000 tropas de personal militar que, ojo, nunca ha dejado de ser militar
y no va a dejar de ser militar nunca. Porque la reforma de 2019 lo que dice es que decidimos que nuestra Policía Federal tenga carácter militar. Va a tener un mando civil en la Secretaría de Seguridad. Por cierto, eso tampoco ha cambiado, porque la administración se pasa a Sedena con esas reformas que se están impugnando, pero la dirección estratégica la sigue teniendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es un mando mixto. Y eso los expertos en materia militar aquí en la mesa de Momentum ya lo han discutido. Jorge Luis Sierra, por ejemplo, nos ha dicho, hay mandos mixtos, no es la primera vez que vemos uno, ¿sí? Entonces, eso va a continuar. Entonces, yo no veo que sea tan grave. Pero aquí yo conecto con otro tema que Espérame, yo nada más para, si quieres, para empezar el debate. A ver, yo creo, perdón que te interrumpa, mi querido Federico, pero para que vayamos, o sea, yo estoy leyendo justo los efectos de la resolución de la suspensión. Y así como yo hago la lectura a partir de lo que dice en la suspensión, dice suspender de manera inmediata la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales referentes al artículo 6º transitorio, fracción 2 del decreto combatido. ¿Qué implica? Que se impugna esta determinación de aprobar estas varias leyes para la transferencia de los recursos económicos y del operativo de la Secretaría de Seguridad a Sedena. No está impugnando el presupuesto. No está impedido el ejercicio presupuestal del próximo año, del PEF, del programa ¿qué se llama? De egresos de la Federación, presupuesto de egresos de la Federación, de que hoy como viene el PEF, hoy como va a ser, se aprobó ya la ley de ingresos, pero la ley de ingresos va a estar prácticamente aprobada en los próximos días, con algunos cambios y modificaciones. Lo que yo digo es que no los diputados ni los senadores van a cambiar el rubro presupuestal para que se mantengan las cosas como están. No sé si me explico. Aquí dice se mantienen las cosas como están hoy. Y yo decía, hoy tiene sentido, porque hoy presupuestalmente están en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La carga presupuestal a partir del 1 de enero va a estar ahora en Sedena. Luego entonces ya no puede haber manténganse las cosas como están, porque si fuese así, se quedaría mantener las cosas como están, es seguridad pública se queda con el mandato sin un peso. O sea, porque a partir de enero ya no tiene los recursos. Hoy sí tiene sentido. Por eso yo decía, hoy sí tiene lógica la suspensión. Quédense las cosas como están, es decir, quédense el dinero en seguridad pública. ¿Está bien? Ahí está bien. No se haga la transferencia. Ahí no hay bronca. Por eso yo ponía el ejercicio en 2 meses. O sea, a partir del 1 de enero, cuando ese dinero ya no va a estar en seguridad pública. A ver, nada más una explicación de abogados para el público que no son ni abogadas ni abogados. Tienes razón, David. El único problema es que esto es una de las razones por las que nos odian a los jurídicos. Hay varias, ¿verás? Hay varias más, compadre. Tampoco te tires a los vidrios, ¿eh? No, hagámoslo porque hay que tener cuidado. A veces estamos partiendo un pelo de rana calva, ¿sí? Aquí se van a abrir varias estrategias. A mí me gusta mucho cómo David ve las cosas como tácticas jurídicas diferenciadas. El gobierno que está defendiendo la reforma puede decir, a ver, voy a respetar la suspensión, pero nada más para esta organización. Entonces, como esta organización está trabajando en Guanajuato, entonces yo voy a respetar la suspensión nada más en el territorio de Guanajuato. Eso podría ser una táctica, ¿sí? Pero la organización probablemente va a decir, se ha incumplido la suspensión porque en realidad era para todos. El gobierno entonces puede decir, ok, la aplico para todos, pero con la interpretación que hice yo. Las cosas quedan como están, es decir, en seguridad pública, y entonces seguridad ciudadana sigue ejerciendo el presupuesto. No importa que el nuevo presupuesto de egresos lo diga, ahí yo tomo la decisión para que no haya bronca de, aunque el PEF del siguiente año fiscal dice que ya está en Sedena, en vista de este amparo y para no seguir el pleito por la suspensión, lo dejo en seguridad pública, en seguridad ciudadana, perdón. Pero ya es una cuestión de táctica. En el fondo estamos dividiendo en dos un pelo de rana calva. Lo que creo que esto nos está distrayendo es de cuál es la manera en que
operan los y las militares que están en la Guardia Nacional y que con la reforma nueva o sin la reforma nueva siguen las órdenes tácticas y estratégicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para materia de seguridad pública. El problema es que son militares. Y ya discutimos aquí la semana pasada en esta mesa la bronca de la ex mayor Herrera, que es una entrevista maravillosa. Yo voy a seguir escribiendo sobre ella, porque nos muestra a una militar que ella pensaba como militar y pensaba como militar en el ejército y luego pensaba como militar en la Guardia Nacional. Y luego hubo un momento en que el engrudo se hizo bolas, ella se pelea con su mando militar y la sacan del ejército, ¿sí? Pero su entrevista nos muestra cómo siguen siendo y van a seguir siendo militares. Y ojo, incluso cuando en el futuro, dentro de 30 años, la mayor parte de los guardias nacionales, de los y las guardias nacionales, o sea, la tropa, ya sean nuevos, ya hayan entrado directamente a la Guardia Nacional, van a seguir siendo militares también. Y van a tener un ethos, una cultura comunitaria militar. Eso es lo que tenemos que discutir. Ahora, eso tiene consecuencias graves, por cierto, presupuestales. ¿Quién le paga en ese momento y en el futuro la seguridad social a esa tropa? Porque resulta que tenemos dos institutos de seguridad social separados. Una nota, mi opinión personal es que no deberían estar separados. A los militares y a los civiles les debería tocar igualito ISSSTE, y el ISSSTE debería ser mucho más generoso. Pero no, ahorita tienen un Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, el ISFAM, y hay un ISSSTE. Y detalle, porque hay que tomarnos en serio los temas, compañeros. Una de las razones operativas, administrativas por las que fracasaron las anteriores policías federales es que les pasaron personal militar y luego el personal militar se regresó voluntariamente al ejército o a la marina porque no les convenía quedarse en el cuerpo civil, porque les iban a quitar prestaciones, porque los iban a pasar al ISSSTE. Vean el tamaño del problemón. Entonces significa que nunca vamos a poder tener una Guardia Nacional profesionalizada, especializada en materia policial. ¿Por qué? Porque la gente que mandamos se entrena un poquito y trabaja, y capaz de que incluso lo pueden llegar a hacer muy bien durante una temporada, pero luego se van, por su interés personal, uno por uno, como hormiguitas, de regreso al ISFAM. Ahora, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque, ahora sí, neoliberales y administradores neoliberales que todavía siguen son codos. Pues cuesta, por supuesto que cuesta darle las mismas prestaciones. Por eso, ojo, yo sí apoyo la reforma, porque es mucho más razonable. Nos está diciendo la verdad, son militares, van a seguir siendo militares, y por lo tanto, están en el ISFAM. Y sí, ¿nos va a costar más en pensiones? Sí. Pero ahora sí, el que quiera azul celeste, que le cueste, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Federico. Yo me perdí un poquito. Me perdí un poquito en el de la discusión, ya me fue para otro tema, nada más, perdón, Violeta, nada más para cerrar el tema. A ver, yo creo que nada más era colocar el tema de discusión. Vienen las acciones de inconstitucionalidad, se van a presentar o ya se están presentando en estos días acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto. A mí me parece que ese es el mecanismo democrático, legítimo, jurídico, constitucional, en el cual se puede ver la dimensión mucho más grande del problema. Se están presentando por un grupo de senadores y senadoras. Yo creo que ahí va a tener igual la Suprema Corte de Justicia en su momento la posibilidad de decidir, y este amparo al que hacíamos referencia en la suspensión va a ser, decía yo, revisado todavía por un tribunal colegiado. Muy probablemente puede modificar o podría modificar esa resolución, sobre todo pensando en estos efectos, digamos, de carambola que pueda tener la suspensión más allá del día de hoy, pensando yo igual hacia el próximo año, en el ejercicio presupuestal y todas estas cuestiones que decía. Y el principio que yo considero, o que desde mi particular punto de vista no se está acatando, digamos, o se está violentando, es que para conceder la suspensión, la ley de amparo te dice, y la literalidad es que esta suspensión no cause perjuicio al interés social ni al orden público. Y es ahí donde a mí me parece, desde mi particular punto de vista jurídico,
que la suspensión en los términos y en los efectos en los que está dictada en este momento sí causa o podría causar una afectación mayor al interés social y al orden público. De ahí el interés de debatir, digamos, la suspensión en sí misma en este espacio tan abogañol luego que nos construimos y que luego nos enredamos en las propias definiciones, pero por eso nos parecía importante hacer la discusión. Gracias, Violeta. No, quedó clarísimo, David, así como lo has comentado. Vienen acciones de inconstitucionalidad, esto del amparo de suspensión se revisará, y esto que tú dices, la suspensión se puede otorgar siempre que no cause perjuicio. Y aquí tú has dejado, y creo que ese es un tema que estaremos viendo las próximas meses, si es que esto procede, del presupuesto de egresos de la Federación, que ya no estará en la Secretaría de Seguridad, sino que irá a la Sedena, y que, bueno, no se pudiera ejercer, y que sí tuviera un impacto en términos de lo que tú estás comentando, de un perjuicio social. Pero bueno, es un tema que podremos seguir debatiendo, y si podemos pasar al siguiente tema, que también ahí, David, tú hacías incluso la aclaración muy importante, que no era esto de un juez anula la prisión preventiva contra Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, y bueno, aquí en el chat ustedes estaban discutiendo si era hacia Cabeza de Vaca, perdón, y no, tú comentaste que era sobre Eugenio Hernández. Entonces, si nos puedes compartir a la audiencia de qué trata esto y cuál sería, pues, la visión que tú tendrías, David. Yo aquí, de entrada, nada más doy el saque y le mando el balón a Federico, porque Federico colocaba un análisis más político, digamos, en cómo se dan estos juegos, estos rejuegos ahora judiciales. Y nada más para colocar, era en el año 2017, no estoy buscando la fecha exacta, octubre de 2017, las autoridades de Tamaulipas, en ese momento de Cabeza de Vaca, detuvieron en Ciudad Victoria al exgobernador Eugenio Hernández Flores. Recuerden que en algún momento hacíamos incluso un chiste aquí en Momentum, donde decíamos que creo que 5 exgobernadores de Tamaulipas o estaban presos, o estaban prófugos, o estaban imputados en Estados Unidos, ¿no? Era una cosa bastante sui generis, digamos, de todos los exgobernadores de Tamaulipas. Y en digamos, en ese proceso se le vinculó por 2 delitos que se les estaba siendo acusado. Uno de ellos era peculado, o delitos relacionados con peculado, y el otro por lavado de dinero. En ese momento, peculado y lavado de dinero, recordemos, no estaban considerados en el catálogo de delitos graves o de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque la reforma fue hasta el 2019 en relación a los delitos de corrupción. Y entonces lo que se hizo fue justificar la medida. Justificar la medida implica, pues, que el Ministerio Público le presenta al juez ciertos elementos, ya lo hemos discutido aquí muchas veces, para que se demuestre que la persona tiene riesgo de fuga y varios de los requisitos que habíamos platicado acá en estos espacios. En ese momento, o con base en esos elementos, el juez dicta la prisión preventiva, en este caso a Eugenio Hernández. A lo largo de este proceso, la defensa, hasta donde nosotros vemos, la defensa fue presentando otro tipo de pruebas hasta llegar a un momento de solicitar el cambio de la medida cautelar. Es decir, ya estaba por prisión preventiva, se lo cambian ahora, 4 años, casi 5 años después, no, 5 años después le cambian la medida cautelar, es decir, estuvo 5 años en prisión preventiva, y ahora le logran cambiar la medida por otra diversa que entiendo, no hay claridad tampoco en los medios, pero entiendo que será la del arresto domiciliario, que se vaya a su casa con una tobillera electrónica, que puedan estarlo monitoreando y que siga participando en las audiencias y en los juicios, ¿no? Simplemente nada más como para la introducción, Federico colocaba, y no le spoilereo su comentario, decía en qué momento político se da y cómo se da este cambio de medida cautelar, pensando que quien acusa y quien sostiene la acusación era la Fiscalía de Tamaulipas. Entonces, hay, digamos, un análisis o un trasfondo político en esta decisión de liberar ahora al exmandatario, que era rival de Cabeza de Vaca, pero no necesariamente de otros grupos políticos en el Estado. Entonces, este análisis me parece muy interesante como para poder empezar la discusión. Y bueno, ahí Federico ya tenía un saque en el chat que nos compartía. Bueno. Gracias, Federico. El saque, por favor. El saque es este. Recordando, para quienes nos estén oyendo, en cualquiera de estos asuntos siempre pregunten
quién acusó. Y acuérdense que puede ser el fiscal general de la República Federal o los fiscales de los estados. Entonces, en este caso, acusó fiscal del estado de Tamaulipas. Y si el fiscal es del estado, entonces el juez es del estado, el juez que puso en prisión a la persona. ¿Qué estaba pasando hace 5 años? Hace 5 años, García Cabeza de Vaca había logrado convencer a su Congreso, que estaba dominado por el PAN, de poner a una persona, Irving, se llama, como fiscal general de Tamaulipas. Este señor Irving venía de la administración Calderón, y había sido parte de la PGR, entonces digamos que era contlacuache, muy amigo, aliado político del gobernador. Entonces digo, para que mis amigos de la sociedad civil que querían que no haya fiscales carnales, bueno, este era un perfecto fiscal carnal, ¿sí? Y lo sigue siendo. El problema es que ya se le acabó el gobernador, entonces ahora está solo. Pero acusaron a Eugenio Hernández, que no es el anterior gobernador, sino el previo al anterior. Y hay unas grillas extrañas porque García Cabeza de Vaca no se peleó con el anterior, pero sí con este Eugenio Hernández. Vale la pena investigar por qué, pero ahí hay un pleito político. Entonces, el señor gobernador García Cabeza de Vaca quiere fregarse al ex gobernador Hernández. Le dice, estoy simplificando y caricaturizando, a su fiscal carnal que por favor lo acuse. Pero el problema es que si no controlas a los jueces, pues se te echa a perder tu esquema político, ¿verdad? Bueno, García Cabeza de Vaca también logró cambiar al presidente del Tribunal Superior de Justicia tamaulipeco. Entonces, a través del tribunal y de la judicatura local, también controlaba a los jueces. Entonces, García Cabeza de Vaca controlaba indirectamente también a los jueces. Entonces, el juez penal recibió la justificación del fiscal carnal y dijo, sí, por supuesto, le doy prisión preventiva. Ahora, nadie dijimos nada porque Eugenio Hernández era un miserable corrupto, eso socialmente lo sabemos. Y aparte, para los que somos de izquierda, él fue uno de los que movió el empate Calderón-López Obrador en 2006 para hacer el fraude a favor de Calderón. Él fue uno de los culpables de ese arreglo. Con el acuerdo del Bester Gordillo, ¿te acuerdas? La gente, con el acuerdo del Bester Gordillo que le dijo ahí, súbele, bájale al fin, el día no, de exactamente, vas por amarillo, vas por azul, le dijo el Bester a Eugenio Hernández. Ese es el Eugenio Hernández. Entonces, bueno, entonces no dijimos nada, y vayámonos haciendo cargo de que no dijimos nada, o sea, qué bueno que se fregaron a Eugenio Hernández. Pero perdón, que era gobernador priista, nada más para efecto de clarificar, era gobernador priista y Cabeza de Vaca panista. Ahí nomás como para los escenarios. Y para que entendamos el escándalo de 2006, el Bester también era priista. Entonces, una priista le está diciendo a otro priista que el PRI ya perdió y que entonces hay que escoger o el PRD, que era López Obrador, o Calderón, que era el PAN. Imagínense nada más. Por cierto, a veces hay justicia por extraños caminos. Por esas conversaciones, a el Bester la corrieron del PRI. Bueno, ese sería el mínimo, ¿no? Pero no corrieron a Eugenio Hernández, es una cosa rarísima, ¿verdad? Bueno, ok. La cosa es, Eugenio Hernández lleva 5 años en prisión. Yo pienso, Federico Anaya, creo que siendo rico, poderoso y todavía priista, sí es peligroso que ande suelto. Se puede escapar fácilmente. Entonces, yo, en cualquier caso, hace 5 años y ahora, le hubiera dado prisión preventiva, si yo fuera el juez, ¿sale? Pero lo cierto es que tenía derecho a que se revisara, entonces se revisó. Y se la negaron. Ese es el detalle interesante jurídico. Le niegan liberarlo para irse a su casa con un brazalete, lo que sea. Y entonces se va al amparo. Y en el amparo, un juez federal, que ya no depende de García Cabeza de Vaca, ni del fiscal carnal de García Cabeza de Vaca, que todavía sigue, ni de los jueces carnales de García Cabeza de Vaca, que todavía sigue. Un juez federal toma la decisión de que pues, ya ni tanto que queme al santo, pues podemos cambiarla, ya pasaron 5 años, es obvio que el señor ya está amedrentado, y dice, lo amparo, dale un cambio en su situación. Ahora, ¿cuál es el mensaje político detrás? El mensaje político es que el Poder Judicial Federal no va a seguir consecuentando los abusos de García Cabeza de Vaca.
Eso es un buen mensaje, hay que decir, pero también acordémonos que no dijimos nada antes, ¿eh? Así es como vamos aprendiendo y nos volvemos mejores. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es poner atención a cómo algunos de los actores dentro de Tamaulipas van a empezar a chaquetear, a cambiarse de lado. Porque lo que están empezando a ver es que García Cabeza de Vaca, el gobernador, ya no está ahí. Y por lo tanto, les va a convenir alinearse con el nuevo poder. Y ya sé que eso se oye horripilante, pero así son los seres humanos, son potencialmente horripilantes y potencialmente muy bellos. Y a veces cogen una u otra. Entonces, hay que estar pendientes qué es lo que hacen. No me extrañaría que empiece a haber cambios en los jueces tamaulipecos y empiecen a hacer cosas para quedar bien con el nuevo poder local. Pero, la otra cosa más grave es que el fiscal general de Tamaulipas sigue ahí y ha dicho una y otra vez que él no se va a ir. Y sigue teniendo suficiente poder como para poner en jaque a todo mundo. Tiene en jaque por lo menos a 3 presidentes municipales muy importantes de Tamaulipas. O sea, ojo, no es una gran capital y puro rural. Son 7 grandes metrópolis urbanas. Y a 2 o 3 de esos alcaldes, el fiscal los tiene acusados. ¿Sí? Entonces, ese fiscal puede hacer mucho daño político haciendo lawfare, exactamente lo que estamos platicando de Brasil, en contra de personas electas, que no necesariamente son buenas personas, o sea, son políticos, pero puede ser muy inestable. Incluso podría atacar al mismo gobernador que está ahora, acusándolo. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre. Yo creo que es una buena señal que el Poder Judicial Federal haya decidido empezar a actuar un poquito más activamente, porque el año pasado se tardaron 1 año en decir algo, lo que fuera, sobre el desafuero de García Cabeza de Vaca. Entonces decidieron no decidir y con eso permitieron que el horror de Tamaulipas continuara. Entonces, qué bueno que ahora están actuando, ¿no? Ahora, lo que da coraje es que es para defender a Eugenio Hernández. Exactamente. No, yo creo que nada más, igual como colofón a este comentario el escenario político, para cambiar al fiscal, a este fiscal carnal en Tamaulipas se necesitan 2/3 partes de los votos, que no alcanza Morena, solo, pero sí los alcanza con el PRI. Entonces, digamos, es otro factor político. Yo no estoy diciendo fue un favor, sino que juega como un factor político también. Ahora, el el ex gobernador priista en libertad por una decisión judicial federal, eso es, ¿no?, entendible, pero el que esté afuera en libertad en estos nuevos cambios de bando, digamos, en estas nuevas alianzas, yo pensaría, y es mal pensamiento mío, tan de temprano el lunes, que está feo, pero... Y a las 10 de la mañana. Casi 11 ya, a las 11 de la mañana, es un mal pensamiento mío, es que este grupo que en su momento apoyó a Eugenio Hernández y que estuvo preso, perseguido, no sé cuál, pudiera eventualmente, en una alianza estratégica coyuntural, yo no digo que van a ser primor, pero en una alianza coyuntural estratégica con Morena, pues tener los votos suficientes para tumbar al fiscal, digamos, como mínima medida, incluso hasta para perseguir al fiscal, que sigue hoy operando bajo la batuta de Cabeza de Vaca, cuando el escenario político se está transformando en Tamaulipas. Entonces, creo que igual lo colocamos como es una decisión judicial que está vinculada a factores políticos o a elementos políticos, pero que era importante revisar porque no es menor tampoco que un ex gobernador haya estado 5 años en prisión, por cierto, sin que se le haya probado nada, sin que se le haya logrado sentenciar por ningún delito, 5 años en prisión, mientras Cabeza de Vaca pues seguía operando como ya sabemos que siguió operando, y ahora también Cabeza de Vaca entra a esta lista negra funesta de exgobernadores de Tamaulipas que se encuentran fugados de la ley, perseguidos con órdenes de aprehensión o presos incluso, ¿no? Nada más, por cierto, Violeta, un último detalle para los amantes de todas las cosas tamaulipecas. El exgobernador García Cabeza de Vaca probablemente va a buscar ser el candidato para senador en la elección extraordinaria que se va a celebrar en enero del año que viene. Américo Villarreal, que es el actual gobernador, era senador, pero entonces entró su suplente, pero su suplente iba camino de Zacatecas a celebrar algo con el gobernador de Zacatecas y tuvo un accidente y se murió, él y su señora.
una tragedia. Entonces ya no hay, uno de los senadores de Tamaulipas ya no está en el Senado. Entonces el INE va a tener que hacer una elección extraordinaria en enero. Y los rumores en Tamaulipas es que García Cabeza de Vaca se va a presentar como candidato. Y lo peor de todo es que esas elecciones extraordinarias participa entre el 10 y el 15% del electorado. Y con el voto duro del PAN, podría García Cabeza de Vaca, ex gobernador, volverse senador otra vez. Y si es senador otra vez, entonces tiene fuero. Digo, nada más para que se diviertan, porque todavía hay varios capítulos en el futuro de esta tragicomedia. Pues sí, tragicomedia, porque tendría fuero por varios años, ¿no? Entonces, sí, eso sería terrible. Pero bueno, lo que tú dices, Federico, que ya no fue saque, sino ya creo que se convirtió, sacó y metió gol, ¿no? David, Federico, por la explicación tan interesante que da. Esto de lo que sigue ya con el nuevo gobernador, que eso va a ser lo interesante, y esto que tú agregas, ¿no? De la posibilidad que él vuelva a tener fuero ya siendo senador, ¿no? Eso será algo muy importante que tendremos que estar pendientes. Y bueno, pues pasemos al último tema. Tenemos unos minutitos más, pero también un tema que ustedes están aquí proponiendo y que me parece muy importante. Esto así lo han anunciado ustedes, las aventuras jurídicas, ¿no? De Laida y Monreal. Entonces, ¿quién quiere iniciar con el saque para meter gol? ¿David o Federico? ¿Quién quiere iniciar? Si quieres, empiezo ya para darle el pase otra vez a mi querido Ahora Federico. sí, para meter otro A golazo. meter otro gol. No, lo colocamos, es poca la información en realidad que se tiene, Violeta, pero nosotros lo queríamos colocar justo porque luego nos reclaman que los temas de la semana no colocamos los temas y que nos vamos a otros temas y que estamos viendo. Entonces, para que vean que ¿Qué sí país? estamos, exacto, para que vean que sí estamos leídos en los temas de la semana, ¿no? Que sí nos ponemos allá a hacer nuestra chamba y nuestra tarea. Justo se presentó, bueno, en el recuento es el martes de Jaguar de la semana pasada, la gobernadora, perdón, Laida Sansores presentó pues aparentemente unas capturas de pantalla, digo aparentemente porque pues está todavía sujeto a debate, ¿no? Aparentemente lo que serían unas capturas de pantalla de una conversación de Monreal con Alito Moreno y con otros personajes, ¿no? Alito Moreno del PRI y otros personajes. Esa presentación o esas pantallas o pantallazos presumiblemente hablaban sobre algún acuerdo para la gubernatura de Zacatecas, ¿no? O esa era como la inferencia que se hacía en los textos. El senador, el senador Monreal sale el mismo día, o sale al otro día en la mañana a desmentir, digamos, a rebatir lo que estaba presentando Laida, y después, 2 o 3 días después, creo que 3 días después, presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora. El centro de la denuncia que presenta Monreal en contra de la gobernadora es por el uso de recursos públicos para estar haciendo este tipo de, entre comillas, espionaje o violación a la privacidad de datos personales, y también por la violación en sí misma de los datos personales y por la intervención de comunicaciones privadas. Digamos, esa es la esencia de lo que presenta la denuncia Monreal. Es importante colocarlo aquí porque también lo habíamos dicho en esta mesa en algún momento que desde mi particular punto de vista, y creo que coincidimos con Federico, es que la gobernadora sí estaba en los linderos de la ilegalidad al estar presentando este tipo de videos, incluso contra Alito. O sea, no es porque fuera Alito y salíamos a defender a Alito Moreno, sino porque la gobernadora en funciones de gobernadora no podría estar presentando este tipo de audios extraídos de forma ilegal, seguro. Hay que ver cómo los extrajeron, pero digamos, no hay una autorización judicial, que es la única forma legal para hacer las intervenciones telefónicas. Luego, entonces, si no está esta intervención judicial, pues todos los audios y todo lo que he presentado son ilegales. Entonces, lo discutimos aquí, lo platicamos aquí, incluso hicimos el análisis de si esto implicaba una responsabilidad para periodistas, para medios de comunicación que estuvieran difundiendo. Lo hicimos el análisis. Entonces, regresando al punto de Monreal, me parece interesante que se haga la presentación de la denuncia. Entendemos que va a haber una confrontación ya política mucho más directa contra Monreal, o no contra Monreal, pero digamos contra este grupo, este espacio de poder que tiene Monreal, en el marco de o hacia las elecciones de 2024, pues porque Monreal está ya ni siquiera jugando a dos frentes, está dentro de Morena,
pero operando para la oposición en la mayoría de los casos, incluyendo la Ciudad de México, que no fue menor su operación para que varias de las alcaldías las perdiera Morena. Entonces, yo creo que va a ser esta, digamos, yo no diría batalla, pero ya mucho más abierto públicamente para ir orillando también a Monreal a que salga del partido y deje de estar operando con un pie adentro y un pie adentro y el resto del cuerpo afuera del lado de la oposición. Entonces yo creo que más bien, y yo ahí termino el comentario, no lo veo tanto como una acción para, digamos, ¿cómo circunscribirlo? Para fincar un delito en el caso de Monreal o para imputarle una responsabilidad directa en su actuación, porque los audios, los chats que presentan son bastante cuestionables, digamos, pero sí para que se orille a Monreal en el corto plazo, yo pensaría que antes de que acabe el año, a que salga del partido, precisamente por todo este conjunto de acusaciones que va a haber en su contra, de señalamientos, que salga del partido y que ya a partir de enero pues se pueda ya jugar él en su cancha en la que él considere, pero no manteniendo este pie adentro de Morena hoy, que le sigue dando poder, que le sigue dando proyección política, que le sigue dando también muchos recursos económicos y que al final no están sirviendo, hasta lo que nosotros vemos, para la causa de la 4T, sino pues para la causa de la oposición. No sé, hasta ahí esta primera. Muchas gracias, David. También otra vez no fue saque, sino ya te fuiste hasta el otro extremo. Muchas gracias, muy puntual. Federico, esta situación que estamos viviendo de que no, por ejemplo, Alejandro Moreno no demandó penalmente a la gobernadora y sí lo está haciendo Monreal, ¿qué implicaciones puede tener? Además es una demanda penal, una denuncia penal. ¿Qué implicaciones puede tener? Dice ahorita muy bien David, pues no se sabe si son reales o no, pero pareciera que Monreal, por esta forma como presenta la demanda, acepta, ¿no? De que fue espiado y además de manera, pues, ilícita, o ya nos dirás la palabra correcta, se está, pues, espiando sus conversaciones y además están haciendo pública. ¿Qué decir al respecto, Federico? A ver, un detalle. ¿De qué puede acusarse a Laida Sansores por revelar los contenidos de una conversación en la que ella no fue parte? Eso es lo importante, lo materialmente duro. Ella está en posesión de unos chats, al parecer, o sea, de una comunicación entre otras dos personas. Podemos asumir que ni Alito ni Monreal le entregaron copia de eso, ¿verdad? Que eso sería la manera más abierta y legal en que ella pudiera tener. El único problema es que el delito, como está en el Código Federal, dice que el delito lo cometes si es producto de una intervención ilegal. Entonces el fiscal tiene que probar que fue ilegal la intervención. Y eso no es tan sencillo como de repente me sugirió el compañero David. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo de la vida diaria. Si voy a arreglar un celular en un comercio particular, y me dicen que le tienen que cambiar no sé qué cosa, pero me van a respaldar toda mi información adentro, toda. Y la respaldan y terminan poniéndose ese respaldo en un medio electrónico, ¿sí? Luego, sobrevive mi celular, entonces no problema, y todo el mundo nos olvidamos del respaldo, ¿sale? Todo el mundo. A mí se me olvida y lo dejo en el comercio donde me lo arreglaron, o me lo regresan y luego mi hijo adolescente lo agarró y luego se le perdió en la secundaria y terminó en un bote de basura. ¿Sí? No es escucha ilegal y no es espionaje ilegal que alguna persona esté siguiéndome para ver qué pasa, se dé cuenta de todo eso y luego se tropieza en el bote de basura de la secundaria con el USB. ¿Sale? Ahora, todo lo que acabo de decir es la cosa más difícil de probar en una carpeta de investigación. Y eso que puse un ejemplo más o menos fácil, ¿eh? Entonces, hay muchas maneras como Laida pudo haberse hecho materialmente de esa información. Bueno, yo creo que ahí la fiscalía va a tener algún problema para probar. ¿Cuál es mi interpretación personal de por qué Alito no presentó una denuncia penal? Porque Alito seguramente, como sabemos que es él, de inmoral y antiético, está rodeado de otras personas antimorales y antiéticas y él seguramente ahorita voltea a ver a todos y a todas diciendo quién me habrá traicionado, porque es una cosa de ladrones, ¿sí?
Entonces, en una de esas, hasta ahí hay más traidores. Entonces, mejor ni se arriesga. Pero hay otro elemento que puede ser ilegal. Y es un elemento donde si yo revelo una conversación y perjudico a la otra persona, ese es otro elemento del tipo penal. O sea, para que haya delito necesitas que venga de una escucha ilegal, uno, pero también tienes que causar un perjuicio. Ahora, la pregunta es, ¿se le causó un perjuicio a Ricardo Monreal por decir lo que es público y notorio que hace todo el tiempo? Negocia favores. A ver, ha tenido y sigue teniendo en este momento como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política a uno de los altos líderes de Movimiento Ciudadano. Pues no que Morena tenía la mayoría en el Senado. Es lo que dijo David. O sea, es público y notorio que el señor negocia con los otros partidos, con la oposición. Entonces, pregunta, ¿le perjudica a Ricardo Monreal que ahora nos enteremos que él estaba en conversaciones con Alito Moreno para que Alito Moreno no participara en la alianza contra el hermano de Monreal, David Monreal, en la elección de Zacatecas de 2021? Pues no le perjudica, ya sabíamos que era así. Nos imaginamos perfectamente que podía hacerlo. Y no solamente eso, cuando devela el secreto la compañera Laida, por cierto, vean Los Martes del Jaguar, es algo así como el Club del Hogar hecho en Campeche. No, en serio, o sea, ¿El Club del Hogar? Sí, es un viejo programa. Haz la referencia, exacto, haz la referencia porque aquí hay generaciones más nuevas, mi querido Federico. Si no, en los años 70, Televisa tenía un programa de variedad, y que era variedad, comentario político, chistes, etcétera, muy, muy interesante, muy bien hecho, que era como a las 2, 3 de la tarde, se llama el Club del Hogar, ¿sí? Esto es el Club del Hogar organizado por una gobernadora y tiene muchísimas cosas interesantes, o sea, véanlo, vale la pena, es un evento interesante. Pero cuando llegaron a lo de Monreal, Laida se preocupó de aclarar lo siguiente. Primero, que ella extrañaba al compañero Monreal, que en el año 98 y 99 se pasó a la oposición y fue heroico. Segundo, que le duele que él esté haciendo estas cosas, entonces ya presente la conversación. Y luego le dice, y aparte, Ricardo, fíjate, ni siquiera te cumplió, porque la conversación incluye una parte donde Monreal le dice a Alito, oye, tú dijiste que no ibas a participar en la alianza, y sí participaste, y el otro le dice, ay, lo siento, es que tuve problemas. O sea, pregunta, ¿esto es perjudicial para Ricardo Monreal o es una pública recomendación de una ex aliada que le está diciendo, te extraño, regresa a tus sentidos? A ver, me parece que Laida está bien asesorada. Yo creo que no se cumplen los extremos para el delito. Hay muchas maneras legales, o por lo menos no ilegales, perdón, ahora yo soy el que está partiendo pelos de rana calva. Ahí estás complejizando otra vez, cabrón. Somos abogados. Pero no es ilegal, probablemente la manera en que ella se hizo de la información. Y segundo, no está perjudicando a Monreal. Ahora, ¿por qué Monreal se va a la demanda? Porque quiere hacer escándalo. Y otra vez lo político, porque sabe que la persona que él, MC, el PAN y el PRI pusieron como fiscal general de la República, le puede hacer la balona, agarrar el pase y atacar al gobierno de Laida Sansores. Es grilla. Por eso sí lo hizo. Alito capaz de que no convencía a Hertz, pero el señor que protegió a Hertz después del escándalo de la familia de Hertz, acuérdense cómo terminó eso en el Senado. Lo reciben y lo abrazan y apapachan todos. O sea, acuérdense, el fiscal general de la República de Andrés Manuel no se llamaba Hertz Manero, se llamaba Batis. Y no fue. Punto. Entonces, es grilla. Pues, para cerrar, ya nos vamos. Tenemos que ir cerrando porque ya está Diana Manso en espera y está muy interesante, sobre todo por esto del Club del Hogar. Entonces, pero bueno, cerremos en un minutito. David. Solo 2 referencias. César nos ponía en el chat. No manchen, tengo 24 años y no voy a entender esas referencias. Sí, César, tienes razón. Y después cuando Federico dijo balona, ya lo habíamos explicado la otra vez también, balona es favor, es como el pedirte un paro, hacer un paro.
¿no? Que te digan, porque Federico dice, le hacen la balona y luego no se entiende. Y el Club del Hogar, ya explicaba Federico cuál es la referencia. Prometemos no hacer referencias tan atrasadas en el tiempo para que podamos seguir la discusión. Y bueno, yo solo colocaría, Violeta, para despedirnos, el tema del GIEI, del informe que se está hoy presentando, me parece que va a ser muy, muy importante en términos no solo de la propia investigación de fondo de los 43, sino sobre todo en el tema de legitimidad para Alejandro Encinas. Me parece que sí se está jugando una parte muy importante de su propio ejercicio profesional. Yo no digo histórico, de tradición, él tiene toda una trayectoria y eso no estoy cuestionando. En este momento su papel que jugó en la COBAG me parece que sí es un punto de discusión que se va a estar, digamos, hablando en los próximos días y ojalá pudiéramos tener tiempo igual para poderlo comentar, aunque sea brevemente en la semana, para ver cuáles son los efectos y por dónde fue este informe que se está presentando todavía en estos momentos. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, al rato haremos un enlace con Ernesto Ledesma directamente allá y que nos comentará de cómo ha sido la conferencia. Esperemos que ya haya transcurrido cuando hagamos el enlace. Y pues sí, coincido contigo, es importantísimo lo que va a ocurrir esta mañana, pues para la nación, pero en particular para el subsecretario Alejandro Encinas. Pues muchas gracias. Y sí, aquí nos dicen que sí, Madaleno, no sé si participaba en el programa, así dice alguien de la audiencia, y también queda en blanco y negro, entonces sí nos fuimos muchos años para atrás, pero bueno, ya habrá tiempo también de comentar ese otro tema. Les mandamos un abrazo, lindo día. Gracias, querida Violeta, Gracias, abrazos. que estén bien, un abrazo.